Listo, buenas noches a todas y a todos. Como saben, hoy estamos en el marco del ODS número 10 y nos va a compartir Gabriela Ferreira desde Brasil algunas aproximaciones a este ODS de reducción de desigualdades. Gaby es lo que llamamos acá en Colombia internacionalista de la Universidad Federal de Santa Catarina, espero decirlo bien, becaria además de la Fundación Botín. Ella fue acreedora de la beca DAAD de Alemania, que yo creo que en una próxima ocasión podremos también tener un espacio con ella para que nos comparta su experiencia, y de Rotary Youth Exchange Program. Tiene experiencia como consultora en supply chain, como investigadora en el Ministerio de Turismo, como asesora en proyectos de economía verde y actualmente coordina proyectos de formación de liderazgos jóvenes en política. Politize. Ok, eso. La más grande organización para educación política y participación ciudadana en Brasil. Así que mil gracias, Gaby, por tu disposición, por el cambio de horario y por sobre todo el cariño de compartir todos tus conocimientos. Mil gracias. Muchas gracias, Aleja. Buenas noches a todos. Es un gusto inmenso estar con ustedes acá desde Brasil para hablar de un tema que me apasiona de verdad muchísimo, que es la reducción de las desigualdades en Latinoamérica y de la pobreza. Hoy voy a hablar un poco más de mi pesquisa académica, que no es generalmente lo que hago, generalmente hablo de mis proyectos, y me encantó la invitación porque este fue el tema de mi tesis, en la cual he investigado el costo social de las reformas neoliberales en América Latina desde 1990. Así que hoy creo que tendremos una perspectiva un poco más histórica del ODS, pero también me gustaría hacer dos pequeñas dinámicas para reflexionarmos cómo eso se aplica hoy y cómo ustedes ven la perspectiva de desigualdades en su país y unas cositas más. Así que, bueno, para hoy he pensado en hacer una pequeña introducción y dos pequeñas dinámicas, una ahorita para que compartan su visión de las desigualdades en Colombia, hablar un poco de mi tesis, de mis estudios sobre el costo social de las reformas neoliberales, hacer una pequeña dinámica también al final, un poco más de lluvia de ideas, de creación de soluciones y el cierre. Así que para empezar, ¿cómo he llegado a este tema de investigar las desigualdades? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo probablemente, de esta frase que dice: soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, porque para mí es una paradoja que seamos una región con tanto potencial y que vivamos en un escenario de pobreza, de instituciones débiles, de hambre, de desempleo, pero creo que sí caminamos y por eso son tan importantes estos proyectos como el de Aleja con ustedes, para que los jóvenes puedan cambiar esa historia en Latinoamérica. Así que mis objetivos para hoy con ustedes son dos. Primero, presentar un panorama de la pobreza y las desigualdades en América Latina, como dije, una perspectiva un poco más histórica, y también reflexionar sobre posibles soluciones para el ODS 10. Así que empezando muy rápido, si pueden coger un papel para hacer unas anotaciones o escribirlos en la computadora, me gustaría que contestasen cuatro preguntas muy cortitas. La primera es: ¿cómo veo la situación de la pobreza y las desigualdades en mi comunidad, país o continente, hablando de América del Sur, América Latina? ¿Cuáles son para ustedes las mayores causas de las desigualdades y de la pobreza en América Latina? Sé que son preguntas complejas, pero haremos acá un intento de contestarlas. ¿Qué iniciativas creo que han sido útiles para disminuir las desigualdades en mi país, en mi comunidad, en mi continente? Y también, ¿qué iniciativas creo que han empeorado estos indicadores de pobreza y desigualdades? Mientras ustedes todos lo escriben, no hay necesidad que lo hablen, porque vamos a volver a estas preguntas al final, ¿sí?
Entonces, hablando un poco de lo que he pesquisado en mi tesis, cuando pensamos en las causas de las desigualdades, generalmente pensamos, como ustedes han dicho ahorita, en algunas cosas más locales, también cuando pensamos en políticas que han disminuido las desigualdades, pensamos también en iniciativas locales. Y me gustaría hablar un poco hoy de una perspectiva un poco más macroeconómica de políticas económicas nacionales que pueden tener una gran influencia en disminuir o aumentar las desigualdades en los países latinoamericanos. Así que me gustaría preguntarles, ¿cuándo piensan que una persona es considerada pobre? Así que define que una persona es pobre. ¿Alguien puede decirme? Bueno, nosotros en Colombia tenemos como tanto la pobreza, pues medimos la pobreza como tanto en dinero y es como cuánto esa persona consume o cuánto gastaría al día en lo que hace o también eh, un poquito más por el lado que está hablando Marcos, y es como el entorno de la persona que vendría siendo como la pobreza multidimensional. Entonces es como dónde vive, si tiene suelo su casa, si no, si tiene acceso a servicios básicos, a educación, su familia, qué tanta educación tiene. Sí. Buenísimo. Y la próxima pregunta, ¿cuántas personas creen que están en condición de pobreza en el mundo hoy? Y también personas en el chat diciendo un tercio, ni idea. Bueno, creo que Francisco ha visto mi próxima diapositiva porque ha hablado justamente de la pobreza multidimensional, que, gracias, Ale, que es justamente de lo que habla la Universidad de Oxford y bueno, con lo que han trabajado las principales organizaciones que trabajan con el tema de la pobreza, porque no podemos, sí se puede en realidad decir que una persona es pobre exclusivamente por su rienda. Siempre tengo problemas con esa palabra. Renta, exacto. Porque sí hay la línea de la pobreza que dice que una persona que vive con menos de $1.90 por día sí es pobre, pero para que podamos elaborar, desarrollar políticas públicas que realmente combatan las desigualdades y la pobreza, tenemos que mirar a 3 dimensiones, que son la salud, la educación y, yo le diría en español, el patrón de vida, que tiene que ver con electricidad, habitación, ese tipo de cosas. Y hoy una persona considerada pobre es considerada pobre si está privada de un tercio de esos indicadores que están en la figura. Les pido perdón porque la mayoría de las figuras y de los gráficos están en portugués, pero si tienen preguntas, por favor que me escriban. Y aproximadamente un cuarto de la población global está en esta condición de pobreza. Entonces, quien ha dicho que aproximadamente un tercio llegó perto del número. Y también podemos hablar de otros 2 conceptos que son la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza absoluta sería como cuando un individuo está en exclusión social total, casi que ya permanente, que ya los medios de reversión son muy inalcanzables para que salga de una situación de hambre, de una habitación precaria, de falta de acceso a la salud, falta de acceso al mercado laboral, y también a la pobreza relativa, que está más conectada con el concepto de las desigualdades, que no analiza si el individuo tiene o no acceso a lo que necesita para vivir, sino que tan lejos está de su riqueza de los extremos del indicador, o sea, que tan lejos está de los más ricos y de los más pobres en el país o en la región. Y en América Latina tenemos indicadores muy preocupantes de desigualdades. El 1% más rico acumula 41% de toda la riqueza en la región.
el 10% más rico posee al menos 70% de la riqueza de la región y 8 hombres, y ahí también hay una perspectiva de género, poseen más que los 50% más pobres del mundo juntos. Esto en un indicador global. Eso para decir porque hay veces que estamos en debates y que pensamos que sí hay desigualdades, pero que no son tan discrepantes, se dice en portugués, no sé si hay esa palabra en español, o que no son tan grandes, pero sí son, y en América Latina en realidad estamos en la región más desigual del mundo. Así que sí es un tema para hablarnos. ¿Y cómo hemos llegado a estos niveles de desigualdades? O sea, estamos en esa situación, somos la región más desigual del mundo, ¿y cómo hemos llegado acá? Hay algunas condiciones históricas, estructurales como colonización, grupo de elitistas, división centro-periferia, que es un concepto más de las relaciones internacionales, esclavitud, jerarquización de la moneda, diseño de las instituciones, cambios desiguales. Hay un montón de cosas que nos ha traído hasta esos niveles de desigualdades, pero en mi tesis, mi hipótesis es que las políticas económicas desde 1990 principalmente han empeorado muchísimo estos indicadores de desigualdades y de esto les hablaré hoy. Y para empezar, ¿cuándo empiezan esas políticas económicas que, según yo y mis estudios, han aumentado los niveles de desigualdades en Latinoamérica? Vamos a intentar explicar la deuda externa latinoamericana, que no es una tarea fácil en algunos minutos, pero long story short, acá nuestro problema con la deuda y que tiene una conexión directa con los niveles de desigualdad, empieza en los años 90, cuando la economía latinoamericana estaba en su boom de inversiones, bajo gobiernos dictatoriales, con obras y con muchos gastos militares, y con un contexto de extrema liquidez en el sistema internacional monetario, bajas tasas de interés, que nos llevó a una euforia, no sé cómo se dice, como descontrolada de préstamos internacionales por nuestros gobiernos dictatoriales en su mayoría, nos llevando a un endeudamiento externo en grandes niveles. Y eso se conecta con la vulnerabilidad externa que hemos tenido en este periodo y que hasta hoy permanece en Latinoamérica, porque con esta dependencia que se creó con el capital internacional, hemos quedado en una situación de extrema vulnerabilidad, con los choques del petróleo, por ejemplo, y la baja de precios de materias primas. Cuando se suben las tasas de inversiones a niveles extraordinarios por el Fed en los Estados Unidos, las inversiones salen de los países y bueno, el desempleo sube. Acá hay toda una explicación macroeconómica que pueden ver en mi tesis, que la enviaré con 100 páginas para que se profundicen en la discusión. Y se empieza la década perdida en Latinoamérica. Adquirimos más préstamos para pagar los intereses de las deudas y multiplicamos nuestra deuda en cerca de, creo, 7 veces. Hay un gráfico en la próxima diapositiva. Y incapaces de pagar estas deudas, el mercado internacional ya no nos presta más dinero y tenemos que hacer ¿qué? Recoger, se dice, en portugués se dice, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que nos prestarán más dinero sin ponernos algunas condiciones. Y de esas condiciones que hago, cuando hablo del consenso de Washington, que también explicaré un poquito más adelante. Solo para que vean muy rápido cómo se ha comportado la deuda externa entre 1970, 1980 y 1990. Brasil fue el campeón, se dice, de la deuda. Pasamos de como 5 millones de dólares de deuda para deuda. Chile un poco menos, pero la verdad es que hubo un
movimiento descontrolado de adquirir deudas en los países americanos que nos ha tornado muy dependientes del sistema internacional monetario y nos llevó a esas organizaciones internacionales que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Bueno, después de este momento un poco más macroeconómico, llegamos al consenso de Washington, que se resumen muy brevemente en 10 puntos. El consenso de Washington se llama así porque fue creada por Williamson, un consejero del Fondo Monetario, que decía que Washington podría ser entendida como el Fondo Monetario, más el Banco Mundial, más el BID, más el gobierno de los Estados Unidos. Así que es el consenso creado por esas tres instituciones, más el gobierno de los Estados Unidos, que se reunieron en DC para analizar la situación latinoamericana y elaboraron 10 puntos clave que deberían ser seguidos por la región. El primero era el de disciplina fiscal, después de prioridades de gastos públicos, reformas tributarias, tasas de interés a niveles de mercado, tasa de cambio, liberalización comercial, inversión extranjera directa, privatización, desregulación del mercado, derechos de propiedad. Para saber con detalles lo que significa cada uno, cómo se dan esas políticas, también puedo compartir con ustedes unos links después. Pero lo que importa acá es que eran políticas extremadamente neoliberales, que eran recomendadas, y no solo recomendadas, como eran condiciones para que nos ayudaran. Entonces empezó un gran movimiento de reformas por todos los países latinoamericanos, unos obviamente enfocados más en privatizaciones, otros más en liberalización comercial, pero lo que quiero decir es que todos empezaron este movimiento juntos. En el próximo gráfico tenemos los indicadores de las reformas, en que se ve que desde 1980, indicadores de reforma financiera, privatización, reforma fiscal, todos han aumentado significativamente y este es un indicador agregado de todos los países latinoamericanos. Y bueno, con este movimiento de liberalización generalizada en Latinoamérica, mi hipótesis es que la pobreza ha aumentado. Y por pobreza lo que quiero decir es muy basado en el abordaje de Sen, que es la restricción de capacidades básicas como libertades políticas, como garantía de elecciones, el voto, libre expresión de pensamiento, disponibilidades económicas, que son el acceso a servicios, a renta, voy a aprender esta palabra, garantías de transparencias, como el derecho a la información, principalmente en esferas públicas, oportunidades sociales y también protección social, como proteger a los vulnerables en situación de desempleo, y algunas cosas más conectadas con este tema del empleo. Y por eso he analizado 4 ejes de indicadores para verificar si hay una correlación de esas medidas liberales con el aumento de la pobreza y desigualdades, el aumento del desempleo y otros impactos en la seguridad social, el acceso a la educación pública y el acceso a la salud pública. Y acá tengo algunos gráficos también, en los cuales está todo en portugués, sí, pero creo que también no va a ser tan distinto. En este gráfico, cuando hablamos de pobreza y desigualdades, podemos ver que entre 1980 y 1990, la pobreza en la TAM subió de 40% a 48%. Así que casi mitad de la región ya vivía en condiciones de pobreza y se empeoró el indicador. Y lo mismo pasa con los niveles de indigencia que están acá en la derecha.
Y este índice solo baja a partir de 2002, que es un periodo, es el año que se elige Lula en Brasil y es el año que comienza como una ola de la izquierda en Latinoamérica y cambia esas políticas neoliberales. Claro que estamos generalizando un poco, pero para decir como una mirada en todo el continente sería eso. Podemos ver que los niveles de desigualdad en América Latina bajan hasta 1980 y después suben muchísimo. O sea que mientras aumenta el número de pobres en la región, aumenta también la ración de rienda entre los 20% más ricos y los 20% más pobres, que es lo que nos dice este gráfico. O sea que este indicador de desigualdades ha subido de 13% a cerca de 23% entre 1980 y 1995. Acá hablando del PIB per cápita, con enfoque en la renta, en 25 años, esos números son un poco confusos de ser analizados, pero en 25 años la renta del 1% más pobre pasa de cerca de $112 para 159, así que sube, no sé, 30, 40 dólares en 25 años. Y mientras eso, la renta del 1% más rico pasa de $40,000 hasta $66,000 en el mismo periodo. Y eso significa que la renta del 1% más rico era como 360 veces mayor que la del 1% más pobre. Y una vez más, tiene correlación con la implementación de las reformas neoliberales. Y bueno, si quieren, acá hay una lista de los países. Estamos hablando de esos datos de desigualdades agregados para la región y obviamente que hay países donde subió la desigualdad, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y hay países donde ha bajado, no fue un movimiento generalizado, como Bolivia y algunos países del Caribe. Pero también hay que tener en cuenta que Bolivia no ha implementado las reformas neoliberales por todo el movimiento político en el país y también tomar una mirada más detallada para los países de Guatemala, Honduras y etc. Pero los otros, la mayoría, sí ha subido la desigualdad. Podemos concluir que hubo mucha liberalización y poca reforma tributaria, que es un argumento que los liberales dicen que la reforma tributaria sería positiva para la región, pero no ha pasado. Lo que ha pasado es un gran movimiento de privatización y liberalización comercial. Claro que sí hay aspectos positivos de esas políticas, porque por ejemplo en Brasil sufríamos con inflación altísima y se ha bajado de niveles como 1860% para 25% de inflación en 5 años, pero eso tiene un costo, que es lo que digo en mi hipótesis principal, que el costo de esas reformas para bajar la inflación nos han llevado a un aumento de la pobreza de 136 millones de personas en la región para 225 millones de personas pobres en la región. Las desigualdades entre el 1% más rico y el 1% más pobre ha pasado de 360 veces a 40 y 417 veces mayor. Acá hay un problema con mi dicción de los números, pero los están viendo en la diapositiva. También cuando hablamos del empleo, el desempleo de los pobres sube de 1% a 24%. Cuando hablamos de educación, somos la única región en el mundo que disminuye su Producto Nacional, su percentual del investimento del Producto Nacional Bruto en educación, y hay una privatización intensa en la región. Y cuando hablamos de salud, hay un aumento de los gastos privados y la disminución de los gastos públicos. Así que para darles un panorama general
de cómo hemos llegado a esos niveles. Estas son mis hipótesis. Y antes que me pregunten un montón de cosas sobre lo que he presentado, me gustaría hacer una pequeña dinámica de cuáles son las posibles soluciones para las desigualdades en la TAM. Claro que también es algo súper complejo, que no hay respuestas tan fáciles, pero el ejercicio de pensarlo me gusta.